Caminante. Casa María del Caminante de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Les agradecemos pues a Casa María que nos permita este espacio, para lo cual es muy importante para ustedes saber que hay que si desean ver algunos de nuestros programas o programas variadísimos de Casa María, pueden encontrarlo en las diferentes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, en fin, pueden ver ahí la relación. Y por supuesto, si este programa es de su agrado, hay un número de teléfono, porque se hace mucho esfuerzo, y ustedes saben, son esfuerzos económicos, que bien merece que los apoyemos. Son las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl las que ponen este esfuerzo, y si su corazón se lo dice, hacer una donación, pues bienvenida será para las Hijas de la Caridad. Bueno, en realidad hemos estado viniendo desarrollando una gama de programas interesantes lógicamente para quienes les interesa esa relación que existe entre la ciencia y Dios. Lo que pasa con mucha gente que quizás ni cree en Dios y que quiere atribuirle a la ciencia como una explicación para decir, no creo. Si ustedes miran nuestros programas anteriores, nuestro invitado especial, Francisco Galeano, él ha mostrado cómo la ciencia, a través de las diferentes clases, como las matemáticas, la psicología, en fin, todas estas ciencias especializadas con científicos, nos permiten descubrir muchas cosas. Y precisamente de lo más importante es que hay una contradicción y hay una clara demostración de que Dios no se necesita demostrarlo. Dios hay que vivirlo detrás de todo esto. Hoy Francisco nos trae un tema muy interesante. Ahora vamos a enfocarnos un poquitico, él se va a enfocar un poco más en la biología. Hay una teoría de pensamiento sistemático. Esa teoría de sistemática, él nos la va a explicar, él nos va a contar un poco sobre un biólogo, Bertalanff, que descubre muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que encuentra la biología? ¿Qué tiene que ver exactamente con Dios? Él nos lo va a decir, nos lo va a detallar. Así de que bienvenido, Francisco, a este nuevo programa. Así de que sea bienvenido desde donde estés. Creo que estás una vez más en Colombia, en una población cercana a Bogotá. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias, Raúl. ¿Cómo están allá ustedes en Miami? Afortunadamente por acá, sin huracanes, sin nada de eso, sin contratiempos. Qué bueno, me alegra mucho. Sí, pero todo bien. Bueno, qué bien, me Cuéntanos, alegra. ¿cómo vas a iniciar en este programa de hoy? Bueno, resulta que nos hemos preguntado muchas veces cómo vamos a construir esa civilización del amor que nos propuso el Papa Paulo VI y que lo continuó también el Papa Juan Pablo II. ¿Cómo construir una civilización del amor? Y pues la respuesta está en el mandamiento más importante que nos dejó Jesús y nos deja Dios: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro espíritu, todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza. Porque imagínense que la respuesta para construir precisamente un orden social donde exista el amor, donde nos acerquemos a la vida, pues es estudiando la misma vida, es estudiando cómo Dios ha creado la vida. Entonces Jesús en una aparte de la Biblia nos explica un poco, nos dice: miren cómo son las aves del cielo, no cosechan ni encierran en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso ustedes no valen más que ellas?
Mire cómo son las flores del campo, los lirios del campo, cómo se visten. Y hoy son arrojados al fuego. Y sin embargo, Dios así los viste. Entonces, nos está hablando Jesús de que hay un orden en la naturaleza, un orden y un equilibrio ya previsto por Dios. Entonces, nos dice el Señor, busquen primero el reino de Dios y el resto se les dará por añadidura. Y precisamente los biólogos, este señor Luigi von Bertalanffy, de Viena, Austria, es un estudioso de la biología, de la vida, de los sistemas. Y entonces encuentra un nuevo modelo de entender la realidad, porque dentro de la naturaleza existe un orden para que todo exista. La naturaleza está creada por sistemas dentro de sistemas. Desde las partículas más pequeñas, las subatómicas que forman el átomo, y miles de millones de átomos forman la materia, y la materia forman órganos y cuerpos humanos y células, y las células forman organismos vivos, y esos organismos vivos somos los seres humanos y formamos sistemas sociales, y estamos dentro del sistema animal los seres humanos también, y el sistema vegetal, y entre un planeta, y el planeta dentro de una galaxia, y la galaxia entre un universo. Entonces, este señor se da cuenta que Dios ha creado todo con mínimas unidades que tiene una información para que todo el sistema funcione, pero todo este sistema está entrelazado. No es un sistema que está funcionando aparte de los demás, no es algo fraccionado. Es como si todo fuera una sola cosa, como si todo fuera un solo ser vivo. Entonces, Bertalanffy escribe la teoría general de sistemas, precisamente argumentando que tiene que existir un nuevo paradigma científico. ¿Qué es este nuevo paradigma científico? Que no se estudie solamente la causa y el efecto, sino que se estudie todo en su totalidad, porque los sistemas conforman un todo. Entonces él dice, hay que estudiar el todo y del todo después ir a las partes. Y también hay que estudiar las partes y de las partes ir al todo. Entonces crea un nuevo sistema de entender la realidad. Son sistemas que están totalmente interrelacionados para que surja la realidad. Entonces es como si Dios hubiera hecho a cada órgano, por ejemplo, el cuerpo humano con una función, y el órgano tiene que cumplir la función para que emerja la vida. Cada animal tiene una función para que exista un ambiente ecológico y exista vida. Cada gota de agua tiene una función, cada subpartícula del átomo tiene una función, o sea, todos tenemos una función dentro del sistema de vida que ha creado Dios para que todo funcione. Y resulta que Jesús es la primera persona que nos dice cuál es nuestra función. Y resulta que nuestra función es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. O sea, tenemos que pensar que ellos son como si fuéramos nosotros mismos. Tenemos que servirlos como si ellos son nosotros mismos. Entonces, ¿cómo así? Pero no tenemos que ser envidiosos, no tenemos es que buscar la riqueza, no tenemos es que valernos de las necesidades de los demás para enriquecernos. Pues Jesús nos revela cuál es nuestra función. Y es así como funciona la familia. Por eso la familia es el centro de la sociedad y el centro del sistema humano. Y nos dice, ustedes deben comportarse como se comportan en la familia, deben comportarse como hermanos. Pero entonces nosotros no entendemos eso. ¿Cómo así que no tenemos que, entonces no tenemos que cobrar por nuestro trabajo? No tenemos que tener dinero ni riquezas. Y entonces, ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Entonces nacen todas esas preguntas, ¿verdad? Pero todas esas preguntas de tener herencia, de tener dinero, provienen de una ciencia fraccionada, una ciencia que no miraba la realidad como un todo, sino que solamente miraba causa y efecto. Y resulta que la naturaleza es más amplia, es compleja. Todos los sistemas se relacionan para que exista la vida. Entonces, este señor Bertalanffy se dio cuenta que esas ciencias sociales como la economía, el derecho, la política que hemos creado nosotros los seres humanos, basados en nuestra propia percepción de la realidad,
y creyendo que somos dioses, nos hemos inventado una economía, nos hemos inventado un derecho, una política. Él dice, esas ciencias deben estar relacionadas con las ciencias de la vida, o sea, con la biología. ¿Para qué? Para cambiar todos esos modelos sociales de la economía, del derecho, de la política, cambiarlos hacia unos modelos donde considere que el mundo es orgánico y donde la ciencia no sea reduccionista. ¿Qué es reduccionista? Pensar que hay algo que es causa y efecto, simplemente. Y resulta que así no funciona la realidad. Entonces él nos dice, tenemos que copiarnos de cómo Dios ha creado la realidad para comenzar a cambiar esos modelos económicos, jurídicos, políticos, para que comencemos a generar vida como lo hace la naturaleza. Tenemos que copiar a Dios, no inventarnos las reglas en un Senado, porque nosotros como seres humanos nos inventamos un montón de reglas. Pongamos unas cámaras para vigilar a los ladrones, metamos a los ladrones en la cárcel, matemos a los que son malos. Entonces nos inventamos un poco de reglas, ¿verdad? Pero que no están de acuerdo al sistema de vida. Y Jesús sí nos dice, la función de ustedes dentro del sistema de vida es perdonar, servir sin esperar nada a cambio, amar, mirar a los demás como si fueran sus hermanos y amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, amar la creación, amar la vida, porque en la vida está la respuesta para que nosotros comencemos a hacer cosas de vida. Entonces, Luigi Bertalanffy propone, hay que cambiar esos modelos sociales y reestructurarlos totalmente. Hay que reestructurar esas ciencias sociales de comportamiento humano, hay que reestructurarlas totalmente hacia los sistemas de vida. Entonces, este señor tiene un escrito muy importante, quiero leerlo. Voy a leer un pedacito de Bertalanffy, cómo él nos habla acerca de este cambio que tiene que existir en la humanidad. Él fue el primero que habló del término de pensamiento sistémico y teoría general de los sistemas. Entonces, Bertalanffy explica así. Bertalanffy argumentó que partiendo del concepto de sistema, se pueden formular reglas de valor general que sean aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad. La teoría general de sistemas debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y las sociales, lo que traería un cambio en los modelos sociales construidos con enfoques lineales, analíticos y reduccionistas, y una visión inorgánica del mundo, para ser reemplazados por unos que provengan de la noción de la totalidad orgánica y de la vida. Bertalanffy también propuso el pensamiento sistémico como una herramienta básica para la formación y preparación de los científicos. Entonces, este señor nos dice que hay que reestructurar todo eso que conocemos como economía. Eso es falso, no sirve, solamente trae problemas a la humanidad. ¿De qué problemas trae la economía actual? La devastación del medio ambiente por enriquecerse. Si acabamos con el medio ambiente, pues nos morimos. ¿Qué problemas trae la política actual? Creerse los dueños de todo y del mundo y comenzar a mandar bombas atómicas a todo el que se me parece que me cae mal. Entonces amaneció el presidente de Corea del Norte de mal genio y mandó una bomba una bomba atómica ahí al océano para matar un poco de peces para hacer una prueba. Entonces, la política, la economía, el derecho actual no funcionan. Nos están llevando hacia la muerte, hacia la destrucción, porque son leyes inventadas por los hombres, no son leyes deducidas de la realidad. Bertalanffy nos propone un cambio total basado en los sistemas vivos. Entonces, para que ustedes me entiendan un poquito de qué es lo que está hablando Bertalanffy, lo hace con el cuerpo humano, ya que tenemos aquí el sistema del cuerpo humano para que ustedes lo entiendan. Los científicos comenzaron a buscar la vida en el cuerpo humano, en los sistemas. Entonces,
busquemos en el órgano del corazón la vida. Entonces sacaron el corazón del cuerpo humano, ¿verdad? ¿Qué pasó con el corazón? Se murió. ¿Y qué pasó con el cuerpo humano que lo tenía? Se murió. Entonces dijeron, miércoles, la vida no está en el corazón. Entonces dijeron, bueno, entonces vamos a ver si la vida está en los pulmones. Escogieron y le sacaron los pulmones a un cuerpo humano vivo, a un ser humano, y ¡ay! Se murió el cuerpo y se murieron los pulmones. La vida no estaba en los pulmones ni en el corazón. Ah, ya sé, está en el cerebro. Entonces cogieron y le sacaron el cerebro a una persona. ¿Qué pasó? Lo mismo, se murió. ¿Por qué? Porque la vida no está en el corazón, ni en los pulmones, ni en el cerebro, ni en el sistema nervioso, ni en el sistema límbico, ni en ningún sistema de los que estamos viendo en este momento, sino que la vida es una característica que emerge. Solamente emerge cuando los órganos del cuerpo y los sistemas cumplen con su función. Emerge una característica nueva, la vida. La vida no está en ninguno de los sistemas ni en ninguno de los órganos. La vida solamente emerge cuando cada uno cumple la función para la cual fue diseñado. Y es una característica invisible, no la podemos ver, pero es más importante que todos los órganos y la suma de todos los órganos, porque los controla a todos. Entonces Bertalanffy encontró que la ciencia era reduccionista. ¿Por qué? Porque la ciencia no podía entender que la vida era el resultado de la complejidad, de la unión entre todos los órganos, y el funcionamiento de vida de todos los órganos hacía que saliera otra nueva característica más importante, que es la vida. Y resulta que algo así es el reino de Dios. El reino de Dios no lo vamos a ver aquí ni allá, solamente hasta cuando cumplamos la función para la cual Dios nos diseñó. Cuando nosotros cumplamos la función de amar, de servir, y creemos una sociedad de amor y de hermanos, van a ser una característica nueva dentro de ese sistema que nos va a controlar a todos. Va a ser una característica de vida dentro de ese sistema y nos va a controlar a todos, y va a ser más importante que nosotros mismos, porque es un orden que Dios ha dado a las cosas vivas. Entonces, las personas no entienden el reino de Dios porque no lo ven. Pero ¿en dónde está el reino de Dios? Es que el reino de Dios no va a surgir hasta que nosotros no cumplamos la función para la cual fuimos diseñados. Mientras tanto es invisible, no se ve, no lo podemos encontrar ni palpar, porque el reino de Dios solamente nace cuando los hombres cumplen la función para la cual fueron diseñados, el amor. ¿Y nosotros por qué no podemos funcionar como un sistema de vida? ¿Por qué no podemos amar a nuestro prójimo? Porque existe un ser que se llama el demonio. Y el demonio llegó y cambió la información en el cerebro humano. Cambió la información de cada unidad del sistema. Hizo que percibiéramos a los otros seres humanos como nuestros enemigos. Y entonces, en vez de creer en el amor, comenzamos a creer ¿en qué? En el poder, en la violencia, en el conocimiento, en la imposición, en la norma, en la jerarquía, pero no queremos servir, no queremos ser los últimos y servidores de todos como es Dios. Dios nos dice, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? El último y el servidor de todos, porque Dios es el último y el servidor de todos nosotros, es el que genera la vida. Y Dios nos está invitando a un cambio total y social del ser humano, o si no el ser humano va a morir, y va a morir eternamente, porque si seguimos inmersos en un sistema social y en el mundo, nos vamos a contaminar, porque ese mundo subsiste a través de las necesidades de los otros seres humanos, no del amor. Ese mundo vende cosas a los que tienen necesidades, no a los que lo necesitan. Nosotros en nuestra sociedad no estamos dispuestos ni estamos pensando voy a servir a mis hermanos, voy a crear un producto para ir a servir a mis hermanos, sino voy a inventarme algo para ver cómo robo a mis hermanos.
¿Qué es lo que necesitan mis hermanos? Agua. Entonces voy a vender agua. ¿Qué necesitan? Sexo. Vendo pornografía. ¿Qué es lo que necesitan? La salvación. Yo les vendo la salvación. Pero no estamos dispuestos a servir a nuestro prójimo y a ser los últimos y servidores de todos. Entonces, hasta que nosotros no le hagamos caso a Dios y amemos al prójimo como a nosotros mismos, no vamos a encontrar el reino de Dios en la tierra. No vamos a hacer que emerja esa característica. Y cuando llegue Jesús nuevamente a la tierra, nos va a decir, bueno, ¿y ustedes qué estaban haciendo? No, yo aquí en mi finca, yo aquí con mis vaquitas vendiendo leche, porque no es que la gente necesita tomar leche. ¿Y usted qué hacía? No, yo aquí me tenía plata, aquí metían los intereses allá en un banco y yo también prestaba y sacaba usura. ¿Y usted qué hacía? ¿Cómo servía a sus hermanos? Entonces, escasamente se van a salvar las hermanitas de la caridad, que son las únicas que hacen la voluntad de Dios. Son las únicas que están sirviendo al que lo necesita. Se van a salvar aquellos que son santos. Por eso los santos, Francisco de Asís, Juan Bosco Obrero, el señor que creó los ignacianos. Bueno, todos los santos se dedicaron a servir a los demás, no buscaban nada para sí. Estaban dentro del orden de Dios, todo lo dejaron en las manos de Dios. Y nosotros creemos que si nosotros aquí frescos va a llegar Dios y nosotros no, aquí no nuestro negocio. Si nosotros seguimos pensando de esa manera, cuando llegue Dios nos va a decir, tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, necesitaba capacitación y no me capacitaste, me enseñaste las obras de misericordia y me educaste en el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la educación en el Espíritu Santo, porque nos educan es para enriquecernos, para utilizar las necesidades de los demás para enriquecernos. No nos enseñan el Espíritu Santo para servir a los demás. Bueno, pues este señor Bertalanffy encontró que nosotros pertenecemos a un sistema y tenemos que servir como sirve el sistema, como sirve el agua, como sirve la fruta, como sirve la tierra, como sirve la lombriz, como sirve todo lo que Dios ha creado. Si nosotros queremos encontrar la vida y queremos encontrar sistemas sociales vivos, tenemos que comenzar a servir como sirve Dios y como sirve la naturaleza. ¿Usted qué opina de eso, Raúl? Oh, es increíble ese descubrimiento que hace este científico o biólogo. A propósito, ¿ese biólogo es de qué año, más o menos? Pues es muy reciente, 1950 sacó la teoría general de los sistemas. Imagínate, yo estaba que te tomaba notas aquí porque realmente que es una explicación muy, muy, muy clara. Empezar a ver y entender la vida. No hay necesidad de inventar nada diferente, no hay necesidad de entender. Pues, tú lo explicaste. La vida no es el corazón, la vida no son el sistema nervioso, no son los pulmones, el cerebro, que si lo sacan, como lo veía él y lo explicaba, pues no hay vida. No hay vida. No hay que buscarle forma. Y me gustó muchísimo lo que explicaste, la forma como el hombre de verdad que se ha inventado cosas, ¿no? El hombre se ha inventado sus propias teorías económicas, sus propias formas de ver la política, que en realidad, por eso es que la gente habla, son puros politiqueros y los sistemas económicos. Yo soy economista y la verdad es que me sorprende ver la forma como nos enseñaron las teorías económicas, pero son teorías que no tienen sentido en la vida. Hay una sola teoría, estoy de acuerdo contigo, es la teoría de amar y perdonar. Y eso nunca lo vamos, si no le ponemos un poquito de cabeza y de sentido de descubrir verdaderamente quién es Dios, quién es el que debe estar en el corazón, que nos dicte todo para poder sacar ese enemigo que tú hablaste. Lo contrario, ¿para qué descubrir lo que quieren descubrir otros y que
nos quieren llevar por el camino de esta gente, de este mal, de esta maldición que traemos. Ujú, ujú. Excelente, Ese es el Raúl. punto. Muy buena conclusión. ¿Qué economía más hermosa la de Dios, que pone un sol Imagínate. a nuestro servicio, que pone frutas y semillas para que nazcan naturalmente, la tierra con todos los nutrientes y las lombricitas que lo están todo el día, están modificando esa tierra para que sea fértil? Eso Todo es, en una equilibrio y una belleza. ¿Mm? esa es en realidad la vida. ¿Cuántas veces Ujú, hasta los mismos niños le enseñamos, pisa esa cucaracha, pisa esa hormiga? ujú, Está acabando hasta con la verdadera vida y no se está ujú, enseñando el sentido de la vida, ¿no? ujú. Solamente el hecho de respirar, a veces ya sentimos nosotros Claro. que es algo natural, tan natural que ni siquiera nos damos cuenta. Pero en esta planeta Tierra existe una capa delgada, una atmósfera delgada de oxígeno que Dios ha creado para que nosotros estemos vivos. Si fuéramos Sí, astronautas y estuviéramos en el espacio y nos quitan el casco, nos daríamos cuenta de lo importante que es estar bajo la providencia de Dios, porque Dios ha creado aquí un mundo donde podemos respirar, podemos movernos, podemos ser felices. Salimos del sitio de la burbuja que nos ha creado Dios y nos damos cuenta que no somos nada, no somos nada, nos podemos morir en 3 minutos, nos morimos porque no podemos respirar. sí, Entonces, interesante el estudio que hizo el descubrimiento de Bertalanffy, ¿no? uh-huh, Bertalanffy, que más que todo en este. Y así sucede que en realidad la gente que es atea, no sé de dónde saca su teoría. uh-huh. Si quieren ver la evolución del hombre, ahí está explicado, tú lo acabaste de explicar ahora. No es la forma de, de, de ver la vida, de ver la existencia por ese medio. ¿No? Y algo importante, Raúl, es que toda la realidad está confabulada, todos los sistemas, el clima, los animales, los insectos, los seres humanos, la tierra, la geología, todo se confabula para hacer emerger la vida. Cada sistema cumple su función para que exista la vida. O sea, Claro. es imposible que el hombre hubiera evolucionado porque sí. Si hubo evolución, fue porque Dios lo dispuso así y creó todo un orden para que existiera evolución. Pero la evolución no fue casualidad, ni existir en el planeta Tierra es casualidad, ni que haya oxígeno es casualidad, ni que hayan alimentos, ni tierra, ni animales. Nada es casualidad. Todo es un orden totalmente pensado y diseñado de una manera rigurosa y estricta para que exista la vida. O sea, no hay, todo apunta que existe Dios y la relación más importante con este Dios es que le hablamos y nos escucha. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, Él nos guía nuestras vidas y nos dice, vaya por acá, vaya por allá. Entonces, cuando uno cree realmente en Dios, Él le habla. A mí me habla y me dice, ¿qué Correcto. tengo que hacer con mi vida? O sea, no solamente me generó este planeta, no solamente me dio hijos, me dio esposa, me dio familia, sino que además me habla y me dice, vaya por acá, siga adelante. Está mal, me conforta. Si nosotros creemos en Dios, Dios no solamente es el creador de la naturaleza, sino que es el que nos ama profundamente y nos dice las cosas y nos va mostrando el camino. Es Entonces, correcto. no Es solamente Dios correcto. está ya en la ciencia, sino en lo personal. Y Él sigue Hay, hablando. y hay aquí algo que vale la pena que lo comentes. Es ese libre albedrío que encontramos, pero eh, ayer hablaba con un amigo y le decía y comentábamos que en realidad para estar uno en esa disposición, para que sea Dios el que hable por uno, hay que despojarse de ese yo, para que, y decirle al Todopoderoso, decirle a nuestro Dios, entra en mí, habla por mí, no quiero seguir hablando,
no quiero seguir siendo el egocéntrico, sino que quiero despojarme, quiero de, sacar todo esto y despojarme de los egos, de lo que me apega, los desapegos, en esas palabras, ¿no? Y de esa forma va a ser el Señor el que va a estar hablando, ¿no?